Bienvenidos a Espacio de Cuentos, soy la profesora Alicia Tinoco. En este día tenemos un clásico de la literatura mexicana que lleva por nombre El Periquillo Sarmiento. Esto es una adaptación y está dividido en tres partes. En la primera nos presenta el personaje que es Periquillo y nos cuenta pues cómo fueron sus andanzas cuando empezó a ir a la escuela, ¿no? Que él no quería. La segunda parte nos cuenta cómo conoce a un médico, a un doctor, y cómo después le roba y se hace pasar por médico. Y la tercera parte nos cuenta cómo es que sale huyendo y por qué motivo sale huyendo del pueblo donde estaba. Bueno, pues vamos a escucharla y espero que la disfruten. El Periquillo Sarmiento es una obra de José Joaquín Fernández de Lizardi y esto es una adaptación de Felipe Garrido y las ilustraciones son de Enrique Torralba. Periquillo va de una escuela a otra. Esta es la primera parte. Llegado el día, hizo sus pucheritos mi madre. Yo un montón de berrinches, pero nada valió para que mi padre cambiara su decisión. Aunque no me gustara, me mandaron a la escuela. El maestro era buena gente, pero no sabía dar clases, no podía mantener la disciplina. En esos días yo vestía saquito verde y pantalón amarillo, esos colores, y el que mi maestro me llamara Pedrillo hicieron que mis amigos me apodaran Periquillo. Pero como había otro perico, una vez que me dio sarna, jugando con mi apellido me completaron el apodo y quedé convertido en Periquillo Sarmiento. Un día llegó un clérigo para inscribir a un niño en la escuela, pero cuando vio la mala ortografía de mi maestro, le dijo: me llevo a mi sobrino. Usted tiene buen corazón, pero para ser un maestro hacen falta conocimientos, virtud y vocación, y lo único que usted tiene es la virtud. Después de eso, mi maestro decidió cerrar la escuela y cada quien en su casa, todos contamos lo que había pasado. Mi padre tuvo que buscarme un nuevo maestro. 5 días después me llevó a una escuela y me dejó bajo su espantosa tiranía. Mi nuevo maestro era alto, seco, medio canoso y muy bilioso. Estaba convencido de que la letra con sangre entra y raro era el día en que no nos azotara. ¿Qué no hizo mi madre, movida por mis quejas, para convencer a mi padre de que me cambiara de escuela? Pero él se mostró inflexible, convencido de que todo se debía a lo consentido que yo estaba, hasta que un día fue a la casa de visita un religioso que ya sabía cómo se las gastaba el famoso maestro y contó tales cosas que mi padre terminó por convencerse y decidió ponerme en otra escuela. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando la vi? Era muy amplia, limpia, llena de luz y bien ventilada. 2 años estuve allí, al cabo de los cuales medio sabía leer, escribir y contar. Cuando terminé la escuela, mis padres me dejaron descansar unos días y luego comenzaron a ver qué sería de mi vida. Mi padre se sentía viejo y pobre y quería que yo tuviera un oficio. Decía que más valía que yo fuera un mal oficial que un buen vagabundo. Y esta es la segunda parte. Llega Periquillo con el doctor Purgante, aprende a su lado, lo roba, sale corriendo y llega a Tula, donde se finge médico. El doctor Purgante era alto, flaco de cara y piernas y abultado de panza, de boca grande y despoblado de dientes. Hablaba mitad en latín, mitad en español. Era calvo y por eso usaba en la calle un peluquín de bucles. Luego que entré me conoció y me dijo: ya sé la turbulencia catástrofe que te pasó con tu amo el farmacéutico. Es verdad, señor, le dije. No había venido por vergüenza. ¡Qué estulticia! Exclamó. La vergüenza es buena cuando la origina un crimen intencional.
mas no cuando se comete involuntariamente. En fin, queridísimo, ¿quieres quedarte a mi servicio y ser mi consuelo para siempre? Sí, señor, respondí. Pues bien, en esta casa tendrás en primer lugar el pan nuestro de cada día. Además, mm, pues lo más necesario. En tercer lugar tendrás una cama. Y en quinto, mm, asegurada la parte de la higiene que apetecer puedas, pues aquí se tiene mucho cuidado con la dieta. En sexto, beberás la ciencia de Apolo, dios de la medicina. Y por último, contarás cada mes con tus antojos para lo que quieras con 544 maravedis limpios de paja y polvo, teniendo por toda obligación solamente hacer todos los mandamientos que ordene la señora, mi hermana. Observar cuando las gallinas pongan huevos y recogerlos, servir también las viandas a la mesa y finalmente, y lo más importante, es que cuides la comida de mi mula, a quien deberás atender y servir más o igual que a mi persona. 7 u 8 meses permanecí cumpliendo con mis obligaciones, tanto mirar las estampas anatómicas, observar los remedios que mi amo recetaba a los enfermos y las lecciones verbales que me daba, me hicieron creer que yo sabía medicina. Un día que me regañó ásperamente y además me quiso dar de palos porque se me olvidó darle de cenar a su mula, prometí vengarme. Esa misma noche di a la doña Mula ración doble de maíz y cebada, y cuando toda la casa estaba en lo más pesado de su sueño, la ensillé con todos sus arneses, hice un bulto con 14 libros, una capa, una peluca vieja, un formulario de recetas, los títulos y la carta de examen del doctor Purgante. Me llevé también una alcancía que era de la hermana con 40 duros. Me hospedé en un mesón. Estaba pensando a qué pueblo dirigiría mi marcha cuando se acercó a la puerta un muchacho a pedir por Dios un bocadito. Al punto que lo vi, conocí que era Andrés, el aprendiz de barbero. Yo le hice creer que me acababa de fortuna, porque en México había más médicos que enfermos. El pobre muchacho me contó lo mal que le había ido con la vieja después de que me fui y me rogó que lo llevara en mi compañía, que nos fuéramos a Tula, donde no había médico. A los 2 días de llegar a Tula, luego que descansé, me informé de quiénes eran los vecinos principales. A todos envié recado ofreciéndoles mis servicios y los visité de noche vestido de ceremonia, con capa y peluca, para que me viera el común del pueblo. El domingo me presenté en la iglesia y creo que nadie oyó misa por mirarnos. Lo cierto es que no cesaban de preguntarle a Andrés que quiénes éramos y él les decía: este señor es mi amo, se llama el doctor don Pedro Sarmiento. Soy su mozo, me llamo Andrés Cascajo y soy barbero. Muy capaz de sacar sangre a un muerto y quitarle una muela a un león. Corrió la noticia por todas partes e iban a consultarme. Por fortuna, los primeros que me consultaron fueron aquellos que sanan muy rápidamente, aunque no se atiendan. Pero lo que me encumbró a los cuernos de la luna fue una curación que le hice al alcabalero, el encargado de cobrar los impuestos. Entramos a la recámara y vimos al enfermo con todos los síntomas de un apoplético que tiene apoplejía. Andrés le ligó los brazos y le dio en las venas 2 piquetes que parecían puñaladas. Al cabo de haberse llenado 2 porciones de sangre, abrió los ojos el enfermo y comenzó a conocer a los circunstantes y a hablarles. Inmediatamente hice que Andrés aflojara las vendas y cerrara las heridas. Le receté su dieta para los días siguientes. Todos me dieron las gracias y al despedirme, la señora me puso en la mano una onza de oro.
Me llamaron una noche para la casa de don Ciriaco Redondo, el tendero más rico, quien estaba acabado de cólico. Le hice 1000 preguntas, me informé que era muy goloso. Mandé cocer malvas con jabón y miel. El triste enfermo bebió la áspera poción y con eso tuvo para volver la mitad de las entrañas, pero se fatigó demasiado. Entonces hice que Andrés llenara la jeringa y le mandé franquear el trasero. Al cuarto de hora hizo una evacuación copiosísima e inmediatamente se alivió. Me colmaron de gracias, me dieron 12 pesos y yo me fui a mi posada con Andrés. Esta es la tercera parte. Perico cuenta su mala mano en una peste y cómo salió del pueblo. Bueno, pues con estas dos estupendas curaciones comenzó el vulgo a celebrarme a boca llena, porque decían, pues los señores principales lo llaman, sin duda es un médico de los que no hay. Lo mejor era que también los sujetos distinguidos se clavaron y no me escasearon los elogios. A medida de lo que crecía mi fama, se aumentaban mis monedas y a proporción de que éstas se aumentaban, crecían mi orgullo, mi interés y mi soberbia. Sin embargo, de mi ignorancia, algunos enfermos sanaban por accidente, aunque eran más sin comparación los que morían por mis mortales remedios. Con todo esto, no se minoraba mi crédito porque los que más morían eran pobres, porque yo ya había criado fama y porque los que sanaban alababan mi habilidad y los que morían no podían quejarse de mi ignorancia. Llegó entonces a Tula un barbero que los principales habían solicitado, el maestro Apolinario, y cuando Andrés lo vio trabajar con más juicios que yo, un día lo fue a ver, le contó su aventura y le pidió que lo tomara como aprendiz. Comprendí que Andrés tenía razón, le pagué su salario, le regalé 6 pesos y lo dejé ir. En esos días me llamaron de casa de un viejo reumático a quien di 6 o 7 purgas, le estafé 25 pesos y lo dejé peor de lo que estaba. Lo mismo hice con otra vieja hidrópica a la que abrevié sus días con ruibarbo, maná y 2 libras de cebolla albarrana. Así pasé otros pocos meses más hasta que acaeció en aquel pueblo por mal de mis pecados una peste del diablo, que jamás supe comprender, porque les acometía a los enfermos una fiebre repentina, acompañada de vasca y delirio, y en 4 o 5 días tronaban. Por fin y para colmo de mi desgracia, me tocó atender a la gobernadora de los indios. Le dio el tártaro, expiró y al otro día que iba yo a ver cómo se sentía, hallé la casa inundada de indios, indias e inditos que lloraban a la par. Apenas me vieron, comenzaron a levantar piedras y a tirármelas con gran tino, diciéndome en su lengua, maldito seas, médico endiablado, vas a acabar con el pueblo. Yo apreté los talones a la mula, corrí como una liebre y con tanta carrera, a los 2 días la mula se me cayó muerta. Vendí la silla. En lo primero que me dieron, tiré la peluca en una zanja y a pie, con la capa al hombro, llegué a México. Bueno, pues esto fue el Periquillo Sarmiento. Y ahora vamos a pasar al cuestionario de comprensión lectora. Pregunta número 1. ¿Por qué apodaron Periquillo Sarmiento a nuestro protagonista? 2. ¿Cómo era el maestro de la segunda escuela a la que lo llevaron? 3. Describe cómo era el doctor Purgante. 4. ¿Por qué se vengó el periquillo del doctor Purgante? 5. ¿A quién curó primero el periquillo y qué enfermedad padecía? Y 6. ¿Cuál fue el colmo de las desgracias del pobre periquillo? Bueno, pues espero que les haya gustado este texto y nos vemos la próxima semana. Adiós.